Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñandiyarañe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, rector y párroco del Santuario María Auxiliadora, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Ñandiyarañe, iniciamos una semana más de nuestro estudio bíblico. Estamos ya en el capítulo 15 del libro del Génesis. Hemos dado ya un primer esbozo sobre este capítulo tan importante que nosotros descubrimos en esta narración, el Berit, o sea, la alianza que sella Abraham con Dios, o mejor dicho, hasta yo diría que sella Dios con Abraham, porque el autor principal, como veremos después en este estudio, notaremos que es Dios mismo, ¿verdad? Es Dios el que después sella esta alianza verdaderamente con Abraham. En este capítulo 15, después de haber hecho todo un camino, nos encontramos con que Dios le muestra esta promesa que ya le había hecho de una forma muy concreta, porque Abraham, ante la situación de no tener aún descendencia, él se preocupa, ¿verdad? O sea, le dice a Dios, ¿qué es lo que pasa aquí? Me has prometido, ya eso era en el capítulo 12, ¿verdad? Que dejé la tierra y que de mi linaje nacerá un gran pueblo, ¿verdad? El pueblo elegido, según la teología que nos presentan aquí los autores sagrados. Pero ante esta situación en que nos estamos encontrando, de que Abraham aún no tiene descendencia, es lo que le preocupa un poco aquí a nuestro Abraham. Y por eso le pide a Dios una explicación. ¿Qué está pasando aquí, verdad? Comienza, después de estos acontecimientos, la palabra del Señor llegó a Abraham en una visión en estos términos. No temas, Abraham, yo soy para ti un escudo, tu recompensa será muy grande. Esta es entonces la promesa que vuelve a repetirse, es una promesa de parte de Dios que se vuelve a reiterar. Sin embargo, Abraham le dice, Señor, ¿para qué me darás algo si yo sigo sin tener hijos? Y el heredero de mi casa será Eliezer de Damasco. Es decir, el que continuará con la descendencia no seré yo, Señor. O sea, de mi linaje. Ese pueblo elegido que tú has dicho no está viniendo de mí, sino que el que continuará con mi herencia, con la heredad que tú me has dado, será Eliezer. Ante esta situación añadió, tú no me has dado un descendiente y un siervo de mi casa será mi heredero. El Señor le dirigió esta palabra, no, ese no será tu heredero será alguien que nacerá de ti. Se vuelve entonces a subrayar el aspecto de que saldrá del linaje mismo de Abraham, el descendiente. Luego lo llevó fuera, continuó diciéndole, mira hacia el cielo, si puedes contar las estrellas, el primer lugar. Mira hacia el cielo si puedes contar las estrellas, es decir, la inmensidad y la cantidad, ¿verdad?, de tus descendientes. Luego lo llevó afuera y continuó diciendo, mira al cielo y si puedes contar las estrellas, así será tu descendencia. Abraham creyó y el Señor lo tuvo en cuenta para su justificación. Estos elementos entonces hemos visto, hemos explicado un poco todo el significado profundo, es la ratificación de esa ley, de esa alianza, mejor dicho, de parte de Dios para con Abraham. Lo que Dios dice se cumplirá, en síntesis. Y luego ya tenemos la misma alianza que se realiza con Abraham desde el versículo 7. Entonces el Señor le dijo, yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los caldeos para darte en posesión esta tierra. Yo soy entonces el que te hice salir. Dios el que dirige la historia, Dios el que da la orden, Dios el que le hace salir de su propia tierra, de ese lugar donde nos enraizamos tantas veces. Nos pide entonces ese cambio, pero tú irás a la tierra que yo te mostraré, ¿verdad? Señor, le respondió Abraham,
¿cómo sabré que voy a poseer esa tierra? ¿Cómo sabré que voy a poseer esa tierra? Es un poco una duda, pero una duda auténtica también de parte de Abraham. ¿Cómo yo puedo saber? ¿Cómo voy a dejar todo? Me voy a ir sin tener nada seguro por delante. El Señor le respondió: tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Es decir, aquí le está llamando, y el autor sagrado nos quiere explicar que esta certeza de parte de Abraham tiene que crecer al ver el signo concreto de parte de Dios de la realización de esa promesa. Por eso es que le pide, ¿verdad? Tráeme esa ternera, esa cabra y ese carnero. Y haciendo este pacto, nosotros vamos a sellar esta alianza. Es de esta forma como yo te voy a mostrar que verdaderamente voy a cumplir entonces con lo que te estoy prometiendo. Él trajo todos los animales, la obediencia también es lindo aquí. Él trajo todos los animales, los cortó por la mitad y puso cada mitad una frente a otra, pero no dividió los pájaros. Entonces te muestra cómo se hacían aquellos pactos en aquel tiempo, el hecho de descuartizar el animal en 2 partes, dejar por el medio como un pequeño sendero por donde tenían que pasar ambos, en signo, señal, sello, pacto de esa alianza. Y por eso descuartizan el animal y cada uno después pasa por ese lugar, como diciendo: aquí con esto estoy sellando lo que de palabra te he dicho. Otro elemento que aparece: las aves de rapiña se avanzaban sobre los animales muertos, pero Abraham las espantó. Esto más bien yo lo miro un poco ya desde un aspecto hermenéutico incluso. Cuando hay un pacto, cuando hay una alianza, siempre recuerden que tendremos aves de rapiña, aves de rapiña que atacan a ese pacto, aves de rapiña que cuando queremos hacer el camino del Señor siempre estarán ahí atacando, sin dejarnos. Pero lo lindo es que Abraham dice los espantó. Tiene que haber una lucha también, tiene que haber un esfuerzo para que ese pacto se pueda realizar, para que esa alianza sea también fecunda, para que ese pacto, ese berit, pueda tener su curso, su camino. Necesitamos siempre esa lucha, ese empeño. De cierta manera nos dice esto: al ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo sueño, al ponerse el sol. Es decir, ya en ese avanzar del día, en ese trajinar de la vida, algunas veces no encontramos rápidamente como una cosa mágica el aspecto de la fe, sino que ya pues mi araña moya peñandera pe ñandere ay imita manteca toda guacha o pela ya esa pona ni por una vez ya esa así. Es difícil, no es fácil, es un poco ese esfuerzo, ya esa así va la ñande ya la se ñande pero hope ya esa pona ya esa peana. Y por eso dice: Abraham cayó en un profundo sueño y lo invadió un gran temor en una densa oscuridad. También todos estos elementos, la oscuridad, densa oscuridad, está significando la dificultad y el problema para que nosotros, el hombre de por sí, haga un pacto con Dios, hagamos una alianza con Dios, nos comprometamos verdaderamente. Eso nos llama a mucha exigencia, nos pide exigencia. Opear inhala ya es algo a Abraham medio forzalento la pesante ya puede haber con alianza con. Después dice: el Señor le dijo: tienes que saber que tus descendientes emigrarán a una tierra extranjera, allí serán esclavizados y maltratados durante 400 años, pero yo juzgaré a la nación que los esclavizará y después saldrán cargados de riqueza. Esto nos dice todo el versículo 13 en adelante, ¿verdad? El Señor le dijo: tienes que saber que tus descendientes emigrarán a una tierra extranjera. ¿Cuántas veces nosotros hemos explicado para que podamos entender mejor? Como el autor sagrado está escribiendo post-exilio, o por lo menos está ordenando, está corrigiendo los elementos, él tiene detrás suyo todo lo que ha pasado y todo lo que ha vivido. Ahora se está proyectando. ¿Desde dónde se proyecta? Desde una realidad que ellos están viviendo. Y por eso aquí se proyecta una realidad que ellos están viviendo, el hecho de no tener tierra. Y entonces desde ahí viene la promesa de que tendremos esa tierra. El Señor le dijo: tienes que saber que tus descendientes emigrarán a una tierra extranjera. Es decir, aquí es donde ellos pierden, o perderán, ¿verdad? Porque estamos recién en el Génesis. Todavía no te estaba hablando, todavía no sabemos nada de lo que pasa allá.
en el momento de los versículos concretos, cuando Israel pierde su tierra, va al exilio con Nabucodonosor, etc. Ahora entonces, después de esta experiencia tan fuerte, ellos comienzan a pensar, comienzan a reelaborar su propia religión, su propia teología, la Biblia en síntesis. Y por eso nos dice que estos descendientes emigrarán a una tierra extranjera. El Señor le dijo, tienes que saber eso. Allí serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Durante 400 años van a recibir ese maltrato. En fin, todos estos detalles ya habían sucedido en realidad. Lo que está haciendo el autor sagrado es recopilando estos materiales, los va unificando y sobre todo en este capítulo te demuestra que Abraham, como padre en la fe, como el iniciador de este movimiento, él también ya sabe lo que sucederá. Esta es la gracia entonces que el Señor le concede. Eso es lo que quiere transmitirte. Pero es una fe total y absoluta de parte de Abraham, porque le está contando que ellos estarán también como esclavos, que ellos serán esclavizados, pero que después saldrán cargados de riquezas. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé, agradeciendo siempre a nuestros auspiciantes. Dios les bendiga. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. El martes 17 de julio nos visita el Padre Luis Sassano. A las 19 horas celebrará la Eucaristía en la parroquia y santuario María Auxiliadora. A las 20 horas brindará una conferencia a todos los presentes. Te esperamos. Parroquia y santuario María Auxiliadora. Don Bosco 816, casi Humaitá. Ñande Yarañé, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Certificado por el ICEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yarañé, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. El martes 17 de julio nos visita el Padre Luis Sassano. A las 19 horas celebrará la Eucaristía en la parroquia y santuario María Auxiliadora. A las 20 horas brindará una conferencia a todos los presentes. Te esperamos. Parroquia y santuario María Auxiliadora. Don Bosco 816, casi Humaitá. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial,
SRL. Volvemos con más Ñande Yarañé. Estamos reflexionando el capítulo 15 del Génesis. Quedamos en el versículo 15, ahora para ir profundizando un poco más. Tú, le dice, irás en paz a reunirte con tus padres y serás sepultado después de una vejez feliz. Bueno, irás en paz a reunirte con tus padres y serás sepultado después de una vejez feliz. Esto es lo ideal que ellos en ese momento están soñando. Después de venir del exilio, ellos van consiguiendo, van conquistando la misma tierra. Después también el hecho de decir tú irás a reunirte con tus padres apunta al aspecto también de la tierra, en el sentido que allí donde están los cuerpos, están los huesos de los patriarcas, es allí donde se encuentra nuestra nación, nuestra propiedad, esa propiedad que Dios nos ha dado. Por eso que también es importante decir esto, que tus padres volverán. Cuando dice solo, tú en cambio irás en paz a reunirte con tus padres, serás sepultado después de una vejez feliz, nos dice el autor sagrado. Solo a la cuarta generación tus descendientes volverán aquí, porque hasta ahora no se ha colmado la iniquidad de los amorreos. Aquí te presenta la situación concreta. Es decir, cuando ellos se encuentran en el exilio y ahora reciben o viven esta profecía en la que ellos están comenzando a sentirse bien. Esta profecía en la que ellos pueden ahora confiar totalmente, ¿verdad? Porque se realiza en la vida de ellos. El 17, cuando el sol se puso y estuvo nocturno, un humo humeante y una antorcha encendida pasaron en medio de los animales descuartizados. Lo que hemos dicho recién, cómo se hacían estos contratos, viene de los contratos de los hititas, es decir, nunca vamos a encontrar en la Biblia en una forma pura lo que te quiere decir la Biblia, sino que la Biblia te quiere decir o te quiere hablar desde su experiencia, pero una experiencia universal. En este caso son experiencias que te vienen de otras culturas y que el israelita, el autor sagrado, los va asumiendo y luego los pone a disposición. Por lo tanto dice, se puso el sol y estuvo oscuro, un horno humeante y una antorcha encendida pasaron en medio de los animales descuartizados. Te presenta quiénes son los que van pasando, ¿verdad?, entre estos animales descuartizados. Aquí te pone el signo, el símbolo de una antorcha y un horno humeante en medio de los animales descuartizados. Es decir, es Dios, porque ese fuego que nosotros vemos aquí, el hecho de que la antorcha encendida es la que pasa por el medio de los animales, siempre nos hace recordar a Dios mismo. Es decir, el que sella su alianza con el hombre es Dios. Ahora hay una cosa curiosa, porque más adelante no vamos a encontrar a Abraham que esté sellando, o sea, él no realiza este gesto de levantarse y pasar entre las víctimas descuartizadas. ¿Por qué será? ¿Cuál será el motivo? Según la teología, muchos piensan que esto es porque si el hombre hiciese esa alianza con Dios, siempre llevaría las de perder. ¿En qué sentido? Por la infidelidad del hombre. Si decíamos recién que uno no cumple de esas cápsulas, si uno no cumple esa fuerza y ese pedido que se le está haciendo, ¿verdad?, entonces quiere decir que ellos también están sujetos a ese castigo. En este caso es un castigo bastante pesado, ¿verdad? Porque hasta ahora no se ha colmado la iniquidad de los amorreos. Solo a la cuarta generación sus descendientes volverán, a la cuarta generación, ¿verdad? Volverán, recién la cuarta generación. Entonces, eso es lo que podemos encontrar y podemos ver aquí, porque este ya es el rito concreto que tenemos de la alianza del Berit, Dios con Israel, con su pueblo. Hizo una alianza el Señor con Abraham en aquel momento. Abraham, dijimos, que
que en este caso no había pasado entre las víctimas. Pero ¿por qué Abraham no pasa aquí entre las víctimas? Y también nosotros nos habíamos fijado bien en toda esta expresión, en este símbolo, porque pasar entre las víctimas significaba el no cumplir, el ser infiel. El pueblo de Dios, si es infiel al Dios después, tiene que ser también descuartizado de la misma manera como estos animales, porque este era el signo. El hecho de pasar entre las víctimas está significando esto. Dios, sin embargo, pasa. ¿Por qué Dios pasa? Porque Dios es fiel. Dios cumple con su promesa, Dios cumple con esa alianza. Sin embargo, el hombre de por sí no siempre está abierto, ¿verdad? O mejor dicho, tal vez esté abierto, pero no siempre es fiel a su palabra. Dios no siempre cumple con aquello al cual Él se compromete. Y dice aquí, aquel día el Señor hizo una alianza, el Señor hizo una alianza con Abraham y le dijo: yo he dado esta tierra a tu descendencia, desde el torrente de Egipto hasta el gran río Éufrates. Yo he dado esta tierra a tu descendencia. La tierra de los kenitas, de los kenicitas, de los cadmonitas, los hititas, los pericitas, los refaín, los amorreos, los cananeos, los girgasitas y los jebuseos. Entonces aquí te va poniendo toda la gama de pueblos que en ese momento estaba dentro de la tierra prometida. Serán estos pueblos a quienes Israel después tendrá que ir a convencer o a conquistar ese lugar que Dios le había prometido. Existen pueblos, existen personas. Israel es enviado por Dios para que conquiste y para que tome de nuevo su propia tierra. Muy bien, así entonces este primer esbozo del capítulo 15 que nosotros tenemos aquí. Es importante que recordemos que el capítulo 15 nos vuelve a recordar y nos vuelve a meter en esto que nosotros le llamamos la alianza, o sea, el berit. Ya en varias oportunidades aquí en nuestro mismo programa hemos hablado de esta palabra berit, de la palabra alianza, el compromiso que significa para cada una de las partes. Y dijimos también que estos animales representan sobre todo el gesto más importante del rito, cuando el hombre y Dios tienen que hacer el pacto. Estos animales entonces son descuartizados. Es un signo directo para que el hombre o aquel que hace el pacto, desde la cultura hitita encontramos este pacto, entonces que Dios es verdaderamente fiel, porque Dios cumple, es Dios el que pasa, ¿verdad? Entonces está haciendo su alianza con Abraham. Dijimos que el texto no nos habla directamente de Abraham que haya hecho el pacto con Dios, sino que más bien parece ser en forma secundaria que él recibe el efecto, ¿verdad?, de esta alianza. Por eso no lo vemos a Abraham que pasa entre las víctimas. Si pasase, estaría expuesto también a lo que nosotros después nos damos cuenta, ¿verdad?, que es justamente, tal vez hubiese sido el exterminio por la infidelidad, porque el hombre al 2x3 está siendo infiel al Señor. En cuanto a la fidelidad de Dios, en ese sentido permanece, ¿verdad? Y después, por último, en aquel día hizo una alianza con Abraham: yo te he dado esta tierra a tu beneficio. La tierra que queda entonces en manos, según de esta lectura de la teología bíblica, nos está diciendo que esta tierra queda a la descendencia, desde el torrente de Egipto hasta el gran río Éufrates. Y te comienza a nombrar todos los pueblos que se encuentran en esta región. Muy bien, entonces así estamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yara Ñe. Queremos agradecer como siempre a todos nuestros auspiciantes. Sabemos que gracias a ellos nosotros podemos estar llegando a la casa de cada uno de ustedes. Y al llegar a la casa de cada uno de ustedes también les hacemos esa propuesta. Además de escuchar, además de ver, tengan ahí su Biblia, tengan allí también su cuadernito donde ustedes vayan escribiendo, donde ustedes vayan apuntando aquellos elementos más importantes que ustedes están viendo y están reflexionando con nosotros.
Tenemos también otro elemento que es importante, que es el Facebook. Allí pueden encontrar todos los programas que vamos emitiendo también en forma directa con este canal. Volvemos enseguida. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. El martes 17 de julio nos visita el Padre Luis Asano. A las 19 horas celebrará la Eucaristía en la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. A las 20 horas brindará una conferencia a todos los presentes. Te esperamos. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Don Bosco 816, Casi Humaitá. En la capital espiritual del Paraguay, naturalmente tu destino es Altagracia Parque Hotel. Instalaciones de primer nivel. Ambientes especialmente pensados para el descanso y el relax de los huéspedes. Restaurante de las Sierras. Experiencia gourmet para los más exigentes paladares. Consultas y reservas al 0511 24 23 22. Entérese más en nuestras redes sociales. Altagracia Parque Hotel, un destino natural. Ñandeyara Ñe'e invita al taller El pecado y sus consecuencias, recomendado para agentes pastorales, catequistas, profesores de religión e interesados en general. Jueves 5, 12, 19 y 26 de julio, desde las 20 horas. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Más información al 0981 50 50 36. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Queridos amigos, estamos volviendo en este bloque. Queremos hablar ya y darle continuidad al capítulo 16 del libro del Génesis. Aquí encontramos otro elemento totalmente diferente de lo que hemos encontrado en el capítulo 15. Aquí se trata del nacimiento de Ismael. ¿Pero cómo es esto? Si nosotros en el capítulo 15 habíamos discutido, habíamos hablado, Abraham que se rebela contra Dios y le dice, vos me habías prometido descendencia, ¿y cómo es esto? Hasta ahora no sucede nada. Bueno, ante esta situación que se nos presenta aquí en el capítulo 16, Abraham y Sarai están tramando algo. Ya que Dios no actúa, actuemos nosotros. Es casi como decir también que ellos se vuelven un poco medio autosuficientes, o sea, no dependientes de Dios,
o no solamente en este sentido, sino que también como desconfiados de la palabra de Dios. Y en esto, ciertamente, ya que cuadran en Yandea lleva, porque esta vez con Yandea sí, pero ahí pone, te ven Yandea, pero ya ponen ya, seguís igualito. O sea, en las ideas, nosotros tenemos buenísimas estas ideas con respecto a la Biblia, con respecto a la preparación de la palabra de Dios, en fin, todo lo que significa esta riqueza. Pero después también, al mismo tiempo, nos damos cuenta que nos falta mucho, ¿verdad? Nos falta en el sentido de esforzarnos, en el sentido de buscar verdaderamente esa respuesta de parte de Dios, así como Dios nos había dicho. Porque la promesa en el versículo del capítulo 15, y del versículo 15:4, nos está diciendo, el Señor se dirigió, no, ese no será tu heredero será alguien que nacerá de ti, tu heredero será alguien que nacerá de ti. Y entonces le está llamando a una situación bien difícil, porque al no encontrar, al no ver alguien que sale, ¿verdad? Porque todavía no tenemos descendencia, más europea. Diga tu maíz va de bella po. ¿Cómo vamos a actuar? Yo ya estoy viejo, ella ya está vieja. ¿Qué descendencia vamos a tener? ¿Cómo va a seguir la historia, verdad? Entonces, ante esta situación es que el Señor va a actuar. Lo que va a significar aquí en el capítulo 16. Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado ningún hijo, pero ella tenía una esclava egipcia llamada Agar. Ella tenía una esclava egipcia llamada Agar. Y entonces, ¿cómo vamos a entender aquí esto de que Sarai, que no le había dado ningún hijo, ellos están apurados, quieren la descendencia, están esperando ya tener el hijo, pero sin embargo Dios hasta ahora no se está manifestando? ¿Cuál es el problema entonces? El problema de fondo va a ser, por una parte, hasta podríamos decir la obediencia, ¿verdad? El Shema Israel, o sea, el escuchar a Dios. Porque Dios como promete, y de ahí te va a salir su descendencia. Pero hasta cuando añades en duya, Shema, escuchar, Shema Israel. No escuchamos, entonces nosotros nos apuramos a dar una solución. ¿Cuál va a ser la solución a esta inquietud y a este problema que encuentra el pueblo de Dios? O mejor dicho, aquí todavía ni es pueblo de Dios porque todavía no hay ninguna descendencia que salga de Abraham, sino que de Abraham mismo. ¿Cuál será el problema aquí? Y el problema de la duda, el problema de no confiar totalmente en Dios. Porque al decir, ella tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai dijo a Abraham, ya que el Señor me impide ser madre, únete a mi esclava. Tal vez por medio de ella podrás tener un hijo. Tal vez por medio de ella tú podrás tener un hijo. La duda, la falta de fe totalmente de parte de esta mujer entonces, de Sarai, pero no solamente el hecho de no creer, ¿verdad? No ese es el problema principal, sino que la duda en el sentido de que ¿será que Dios puede o no puede actuar? ¿Será que Dios puede o no puede interferir en nuestra propia historia? Normalmente nosotros hablamos, ¿verdad?, de una adhesión total de parte nuestra a Dios, al Señor, para poder transformar nuestra sociedad, para poder transformar todo lo que está a nuestro alrededor. Pero ñandemante yeyapota, decimos, Paraguay yeypotaba ñandemante yeyapota. Y así también es esto. En la medida en que uno se aferra, cree verdaderamente en el Señor, después, bueno, veremos cómo vienen los hijos. Pero antes, ellos no tenían hijos. Es por eso que Sarai dijo a Abraham, ya que el Señor me impide ser madre, únete a mi sierva. Otro elemento que podemos mirar también, el abad, ¿verdad?, de sierva, servir, esclava, significa también lo que nos pone aquí, ¿verdad?, el hecho de ser esclava egipcia. Está queriendo decir un poco, bueno, ¿quién es esta mujer, verdad? Es no darle toda la riqueza y la grandeza de lo que significa la época de Agar, la época de Abraham,
la época de estas dificultades, en la que también Agar es una simple esclava. Es decir, Agar también es propiedad, ahí está. Entonces, de cierta manera puede ser tomada, ¿verdad? Y por eso justamente que Sarai le dice, bueno, tómala, llévala. Porque el hijo que va a nacer, ya que yo no puedo darte, el hijo que va a nacer de ti, será mi hijo, ¿verdad? Y es Ismael justamente el que nace después. Pero no termina la historia, porque nosotros después sabemos que hay algunos problemitas. Dice, ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán, cuando Sarai, su esposa, le dio como mujer a Agar, la esclava egipcia. Él se unió con Agar y ella concibió un hijo al que estaba embarazada. Comenzaron a mirar con desprecio a su dueña. Y Sarai dijo a Abraham, que mi espíritu recaiga sobre ti, yo misma te entregué a mi sierva y ahora al ver que está embarazada, ella me mira con desprecio. Primero entonces hay un pacto con esta mujer, con esta esclava, es propiedad suya. Entonces este va a ser mi hijo. Es como un alquiler de vientre, más o menos podemos entender hoy con nuestra terminología, ¿verdad? Pero ese hijo siempre será mío, yo lo voy a cuidar, yo lo voy a tener. Nos está queriendo significar aquí. Sin embargo, por otra parte, nosotros tenemos y entendemos que no es así, ¿verdad? Siempre esto que va entrando poco a poco también tiene su influencia dentro de la literatura bíblica. Aquí hay casi como una corrupción interior, ¿verdad? De parte del hombre. Se pone el sol y estuvo oscuro. Un horno humeante y una antorcha encendida pasaron en medio de los animales, el rito como tal. Todos conocemos cómo se realiza este rito de la alianza del Berit, que es una copiada, no sé si literalmente, verdaderamente, pero los elementos básicos e importantes de un rito hitita, que lo ponen aquí como ese modelo, como ese paradigma, para que podamos entender esa historia de la salvación. Porque el día del Señor hizo una alianza con Abraham y le dijo, yo he dado esta tierra a tu descendencia, desde el torrente de Egipto hasta el gran río Éufrates, la tierra de los kenitas, de los kenicitas, etc. Pero importante que Dios pone en sus manos. Dios entonces es quien está actuando. No es simplemente el hombre por el hombre, sino que es Dios mismo, ¿verdad? Ya que el Señor me impide ser madre, únete a mi esclavo. La fuerza entonces de la sangre, la fuerza de este regalo que Dios nos ha dado y que nos sigue donando, ¿verdad? Porque así, de esta manera, comprendemos mucho mejor que Dios es el que dona, Dios es el que da. Depende entonces de nosotros entender esta alianza que se nos dona, esta gracia de parte de Dios que se nos va ofreciendo. Muy bien, entonces aquí al cerrar esto del nacimiento de Ismael, nosotros podemos decir que por medio, dice, de ella podré tener hijos, y Abraham accedió al deseo de Sarai. Como se nota, ¿verdad?, que hay algo que es medio irregular. Entonces Sarai, al final de cuentas, le está diciendo, tal vez por medio de ella podré tener hijos. Es la confianza también de Ana, en este caso, hacia su esposo Abraham, porque ella no se confía en sí misma, pero sin embargo dice, tal vez por medio de esta otra. Abrirse también a las otras posibilidades, no encerrarse simplemente en lo nuestro. Volvemos enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas.
San Cayetano Comercial, SRL. El martes 17 de julio nos visita el Padre Luis Asano. A las 19 horas celebrará la Eucaristía en la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. A las 20 horas brindará una conferencia a todos los presentes. Te esperamos. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Don Bosco 816, Casi Humaitá. Ñandeyara Ñe'e, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ISEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñandeyara Ñe'e, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. En la capital espiritual del Paraguay, naturalmente tu destino es Altagracia Parque Hotel. Instalaciones de primer nivel. Ambientes especialmente pensados para el descanso y el relax de los huéspedes. Restaurante de las Sierras. Experiencia gourmet para los más exigentes paladares. Consultas y reservas al 0511 24 23 22. Entérese más en nuestras redes sociales. Altagracia Parque Hotel, un destino natural. La Sagrada Escritura nos menciona que el Monte Carmelo, ubicado junto al mar en Tierra Santa, fue testigo de un gran prodigio. El texto nos dice que aproximadamente 800 años antes de Cristo, el rey Ahab se casó con Jezabel, una mala mujer que daba culto al dios Baal. Prefiriendo las seducciones de Jezabel, el rey rechazó a todos los profetas y comenzó a alejarse de Dios. Él, su esposa y el pueblo comenzaron a adorar a los ídolos de Baal, rompiendo la alianza con el verdadero Dios. Entonces, Elías recibió el don de profecía. Valientemente se enfrentó a Ahab y Jezabel y les anunció que por sus acciones el pueblo sufriría una terrible sequía. Amenazado de muerte, tuvo que huir al desierto. Ahí, Dios lo alimentó mediante un cuervo que le llevaba pan y carne todos los días. Mientras tanto, por la falta de lluvia, el pueblo padecía sed y hambre. Después de un tiempo, Dios le pidió que regresara ante el rey e hiciera que él y los 450 profetas de Baal se reunieran en el Monte Carmelo. Ahí se vería quién era el verdadero Dios. Los adoradores de Baal colocaron un ovillo en un altar sobre leña y lo mismo hizo Elías. Pero ninguno debería prender fuego, sino invocar a su Dios para que él consumiera la ofrenda. Tocó primero el turno a los sacerdotes de Baal, y no obstante sus largos ruegos no sucedió nada. Cuando tocó el turno a Elías, apenas invocó al Dios de Israel, descendió fuego del cielo y consumió la ofrenda. Al ver esto, todo el pueblo cayó con el rostro en tierra y dijo: «El Señor es Dios». El pueblo acabó con los falsos profetas y Elías anunció el fin de la sequía. Subió al Carmelo y desde ahí vio que una pequeña nube se elevaba desde el mar. La nube iba creciendo poco a poco hasta convertirse en una lluvia generosa. Desde entonces, el Monte Carmelo se convirtió en un lugar sagrado. Años después de la resurrección de Cristo, en el siglo XII, algunas personas llegaron al lugar para vivir en soledad, penitencia y oración.
Inicialmente habitaron en forma individual en cuevas, pero después formaron una comunidad a la que por el monte se les llamó los Carmelitas. Lamentablemente, la invasión violenta de los musulmanes hizo que huyeran a Europa. El 16 de julio de 1251, la Virgen se le apareció al carmelita San Simón Stock y le prometió que quienes utilizaran el escapulario recibirían su protección, ayuda en sus necesidades y la liberación de las penas del purgatorio. Por eso, la devoción a la Virgen del Carmen está muy ligada a las ánimas benditas. Desde entonces los carmelitas lo colocaron sobre su hábito de color café y difundieron su uso. La palabra escapulario se deriva de la palabra escápula, que significa hombro. Es una tira gruesa de tela que cuelga por el pecho y la espalda. La devoción a esta prenda se extendió rápidamente entre los fieles, que comenzaron a utilizarlo en una forma más sencilla, reduciéndolo a 2 pequeños rectángulos de tela en color café unidos por cordones. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. En la capital espiritual del Paraguay, naturalmente tu destino es Altagracia Parque Hotel. Instalaciones de primer nivel. Ambientes especialmente pensados para el descanso y el relax de los huéspedes. Restaurante de las Sierras. Experiencia gourmet para los más exigentes paladares. Consultas y reservas al 0511 24 23 22. Entérese más en nuestras redes sociales. Altagracia Parque Hotel, un destino natural. Y seguimos con Ñandeyara Ñe. Estamos en el capítulo 16 del Génesis. Estamos hablando sobre el nacimiento de Ismael. Dios le había prometido y le había hecho una reafirmación de la alianza en el capítulo 15, diciéndole que uno, le decía así, uno de tus herederos verdaderamente será el que va a llevar adelante esta nueva nación que te estoy pidiendo, el pueblo de Dios que va a surgir de ti, de tu sangre.
Sin embargo, a pesar de que esto habían hablado Abraham con Dios, nos encontramos en el capítulo 16 que Abraham y Sarai hacen otra cosa totalmente diferente, ¿verdad? Porque quedan en la duda, no llegan a captar entonces lo que Dios les está transmitiendo o no llegan a tener la fe verdadera, a pesar de que se dice siempre que Abraham es el padre en nuestra propia fe, ¿verdad? Pero aquí notamos que hay también una flaqueza, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque ellos al final, al darse cuenta, sobre todo Sarai quien le dice, ¿verdad? Ya que el Señor me impide ser madre, únete a mi esclava. Es decir, en este sentido, tal vez Sarai estaba pensando, y bueno, es directamente de Abraham, porque es hijo de Abraham, viene del linaje de Abraham. Pero sin embargo, la historia de Dios, esta historia de salvación de parte del Señor, no era así como estaba pensando Sarai, o como también después Abraham lo acepta, al tener un hijo, que será el hijo Ismael, el que nace desde aquí. Sino que la historia para Dios era otra. Era verdaderamente el hijo que nacería de Abraham y Sarai, no de Abraham y Agar. Incluso, si queremos ir un poquitito más adelante con las reinterpretaciones que hacemos en el libro de los Hebreos, un libro muy hermoso, un libro maravilloso, sinceramente, que te hace una síntesis de toda esta historia de la salvación, te llama al hijo de Agar el hijo de la esclava, el hijo de la esclavitud. Sin embargo, al hijo de Sarai con Abraham, el hijo de las promesas, el hijo de la liberación verdaderamente. Bueno, pero estos detalles son importantes que lo tengamos en cuenta, porque dentro de nuestra teología, ciertamente que el Señor nos quiere, el autor sagrado nos quiere transmitir cuál es la fuerza de todas estas narraciones. En este caso sería que es Dios el que dirige la historia y no somos nosotros. A pesar de que nosotros, y aquí justamente Sarai y Abraham, bueno, ya quien diga tú y Orentero solucionata la problema. Esa lo solucionata y vamos a solucionar a través de un hijo por medio de la esclava. Ciertamente que la esclavitud era un elemento que era muy fuerte, muy utilizado dentro del Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque la palabra abad, ¿verdad? Obed, justamente la esclavitud, el servir, significa algo profundo, por una parte, en el sentido teológico, pero aquí también te está diciendo que Abraham se apura, como Sarai también se apuran, no son capaces de escuchar y de servir a Dios totalmente, como una escucha de la voluntad de Dios, un servicio a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que nosotros hacemos entonces? ¿Hacemos lo que nos gusta a nosotros o servimos verdaderamente a lo que el Señor quiere de nosotros? Y ponemos que yo en el 15, pero ya cualquier otra cosa. Bueno, sigamos un poco ahora en el versículo 3, que nos cuenta, 16:3. Ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán, cuando Sarai, su esposa, le dio como mujer a Agar. Está haciendo un resumen, te está contando de nuevo esa historia, cómo nos encontramos, 10 años ya que Abraham estaba allí. Él se unió a Agar y ella concibió un hijo, 10 años después de que haya entrado y está ya en la tierra de la promesa, ¿verdad?, que le había hecho Dios, la tierra prometida. Deja tu tierra y vete a aquella tierra que yo te mostraré. Bueno, 10 años más en la tierra prometida. Pero todavía está faltando el otro elemento, ¿verdad?, que es el de la descendencia de la promesa. Solamente que no se sabe el cómo, la estrategia, la metodología. Abraham piensa con Sarai que era de esta manera, porque es del linaje de Abraham, ciertamente, de pura sangre, porque es de Abraham. Pero el Señor tenía otro criterio. El Señor quería que verdaderamente el hijo de la promesa sea también el hijo de la esposa, es decir, de Sarai, no el hijo de la esclava. Entonces,
al ver que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Ana, avejina la problema. Si hace rato nosotros estábamos diciendo que todo estaba más o menos bien encaminado, una apertura de parte de Abraham a Dios, bueno Señor, obedezco, quiero ese hijo que tú nos darás a su tiempo, ¿verdad? Dios le vuelve a reafirmar y le vuelve a confirmar que será madre y padre de una gran nación, principalmente padre de una gran nación. Sin embargo, hasta ahora que no había sucedido, cuando cometen esta acción de maquinar, de pensar, tener ese hijo de la descendencia por medio de Agar, ciertamente que están equivocados. Entonces viene también el primer problema, ¿viste? Cuando entramos y no hacemos la voluntad de Dios, es allí donde comienzan a aparecer los problemas. Vea con la dice el autor sagrado. Entonces ñande ya por la ñande ya posea, ya posea haisha ya siempre ñande. Au pepe ñande yara o esa cañande. No, mi hijo querido, porque en del área ya pone upea, reyesa cuata, que al no ser la voluntad de Dios va eva lo icota guave, al ver que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Vea la primera consecuencia, imagina. Porque comita cuñacoa de guasú, ahí me embuta, ahí catuta, ahí me embu de cuñacaraí, de guaymí, de que yo era la esclava esta Agar, allá me negó medio, le miró con desprecio ahí, más de pituaitebi gonde, o no sé, una expresión así. Ñande vego alguna vez sin barete venda, ese intensidad lleva, pero están va ñande ya con la ñande va y se ñande la pisare. A peaginalo ya puedo haber Agar por su patrona Sarai. Cuando hace la sereguasúa, cuando hace la semembuta, se catuta semembu, dendiga tu moina nemembu. Entonces, apucandere, ñande yara se bendecí, de maldecimos o menos, pesa lento con ñande ñañe a bella. Bueno, entonces el autor sagrado nos está queriendo mostrar este otro punto. Por una parte, el no obedecer a Dios, el no hacer lo que Dios quiere, el hacer simplemente lo que nosotros pensamos que se podría hacer y de la manera como nosotros queremos hacer. Entonces, descubrimos y decimos, bueno, aquí viene ya el primer problema. ¿Cuál es el primer problema? Que viene el desprecio hacia la otra persona. Porque se ayuveroya, se avale vende jehui, tendiga tu ire ya pomba eve, ande ya pomo ayuo ya vei, entonces coanga se la patrona, ahí está. Agar en este momento, ya que es la madre del hijo de Abraham, entonces ella se quiere considerar como la patrona. Se la manda, se la lleva ande, meimi, dende vale imba verán, de ande membui, a coanga, la meta de descendencia, sheina. Coanga ahí, al revés, comienza a mirarle con desprecio, nos dice la palabra de Dios. Y Sarai dijo a Abraham, que mi afrenta recaiga sobre ti. Yo misma te entregué a mi esclava y ahora, al ver que está embarazada, ella me mira con desprecio. Entonces, porque le iba lejos, le guasúa, le imbuta ajina. Bueno, así entonces, queridos hermanos, estamos concluyendo en el día de hoy. Por ahora, ¿verdad? Seguiremos con esta historia tan interesante. Vamos a dar la bendición, como siempre, de parte del Señor, que descienda sobre cada uno de nosotros, que también estemos atentos para cumplir principalmente la voluntad de Dios. Peñan de Yara o Hipotaba. Que la bendición del Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Y que la bendición descienda sobre toda la familia, sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora.